Hola, hola muchachos, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al curso de Química para primero medio del programa Air Chile. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 2, ¿ya? Que tiene por título Números cuánticos. Antes que todo, espero que hayan tenido unas semanas bastante buenas, que les haya ido muy bien en sus entrenamientos, que sigan siendo capos como son, me imagino que son, ¿cierto? Y denle, ¿ya? Y denle con todo. En el estudio también, ¿ya? Recuerden de hacer las actividades prácticas, ¿ya? Hubieron algunos de ustedes que no mandaron la actividad. La idea es que ustedes la puedan. Revisen los videos, es súper fácil, no les va a tomar mucho tiempo, los videos no son muy largos. Puedo hacer medio latero, pero en realidad los videos no son muy largos, así que revísenlo. Las actividades prácticas tampoco son largas, ¿ya? Ustedes mándenme las dudas que tengan, eh, indíquenle a los coordinadores, ¿cierto? Si es que no saben cómo comunicarse con nosotros, ¿ya? Lo importante es que ustedes no se sientan que esto, ¿cierto? Estos videos, estas clases son un tema aparte, ¿ya? Lo importante es que ustedes entiendan que estas clases, ¿cierto? Son fundamentales para que ustedes puedan, en cierto modo, seguir adelante con sus proyectos, ¿ya? Véanlo como, a lo mejor en química, claro, uno lo ve como algo tan abstracto, tan poco real, ¿cierto? En la práctica, ¿ya? Pero créanme que les sirve por lo menos por cultura general, ¿ya? Así que denle con todo, estudio, deporte y con muchas ganas, ¿cierto? Van a ver que ustedes van a salir adelante a full con todas las cosas, ¿ya? Entonces, comencemos. Decíamos que esta es la clase de los números cuánticos, ¿cierto? Y que vamos a retomar, ¿cierto? Algunos conceptos que hayamos visto en la clase de modelos atómicos, ¿ya? Uno se preguntará, o ustedes se preguntarán, ¿cierto? Bueno, yo en su momento también me pregunté, ¿qué son los números cuánticos? ¿Ya? Imagínense ustedes que los números cuánticos son como la dirección, ¿cierto? De los electrones que tiene un átomo, ¿ya? Este modelo, como el modelo de Bohr, ¿se acuerdan? El modelo planetario, ¿ya? Muestra a electrones moviéndose alrededor, ¿cierto? De un núcleo, ¿ya? Siguiendo ciertas órbitas. Vamos a ver y vamos a recordar, ¿cierto? Que en el modelo actual ya no se usa tanto el concepto de órbita, ¿ya? Lo importante es, ¿cierto? Que vamos a ver que esos electrones que se están moviendo, en, no necesariamente en órbitas, ¿cierto? Tienen cierta dirección, ¿ya? Esa dirección está dada por los números cuánticos. Es como nosotros que vivimos en una cierta ciudad, en una cierta comuna, en una cierta calle, ¿cierto? Y con un cierto número, ¿ya? Ya sea de edificio o de casa. Pero tenemos una ubicación, ¿ya? O sea, podemos localizar cuál es nuestro hogar, ¿cierto? En este caso, en los electrones pasa lo mismo. Los números cuánticos son como los distintos datos, ciudad, comuna, calle, ¿cierto? Y número de dirección que tiene, ¿cierto? Un electrón dentro de un átomo, ¿ya? Entonces, me interesa que tengan esta idea desde el inicio, ¿ya? Que los números cuánticos son como la dirección de cómo y dónde está ubicado un electrón dentro de un átomo, ¿ya? Comencemos entonces. ¿Cuál es el aprendizaje esperado en forma más detallada? ¿Ya? Primero que todo, que ustedes sean capaces de conocer, ¿cierto? Saber explicar, como lo hicimos recién, ¿cierto? ¿Qué son los números cuánticos? ¿Ya? Vamos a ver los distintos tipos de números cuánticos. La idea es que ustedes los sepan reconocer, que ustedes los puedan calcular, ¿ya? Y que puedan entender para qué sirven. Si eso es lo importante. Lo vamos a hacer con algunos ejercicios, ¿ya? Y yo en la actividad práctica también les voy a dar ejercicios para que ustedes puedan reconocer por un lado y calcular números cuánticos, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? También la idea es que con este video nosotros seamos capaces de reconocer cuáles son los diferentes tipos de orbitales, ¿ya? ¿Se acuerdan que ya no se usa el concepto de órbita, dijimos? Ahora vamos a usar el concepto de orbitales, ¿ya? Los vamos a recordar. Y este es el modelo que habíamos hablado, que les hablaba, por cierto. La última clase habíamos revisado distintos modelos y el último modelo que habíamos visto era el modelo mecánico cuántico, ¿ya? Que dijimos que eran muchos científicos que aún seguían perfeccionando este modelo, ¿cierto? Que es el modelo actual,
¿Ya? Dentro de eso está Schrödinger, por ejemplo, el cual propuso una cierta ecuación, como esta que ustedes ven acá, con distintos valores, distintas variables o números que pueden cambiar, ¿ya? Dependiendo de ciertas situaciones, ¿ya? Que esta ecuación se usa y trata de explicar el comportamiento de una onda electromagnética, así como lo es la luz o los distintos tipos de energía, ¿ya? Y lo que pasó es que en este modelo mecánico cuántico, ¿ya? Con esta ecuación se trató de explicar el movimiento de los electrones. Es decir, se dijo que los electrones se movían como si fuera una onda, como si fuera energía. ¿Ya? O sea que si ustedes ven, por ejemplo, acá, en esta fotito, ¿cierto? Ustedes vieron que cada puntito celeste que se ve acá, está muy chico quizás, pero está formado por muchos puntitos, ¿ya? Es un solo electrón que está en distintas posiciones en distintos tiempos, ¿ya? O sea, puede abarcar toda esta zona, ¿ya? Imagínense que acá pusimos ejes, tres ejes, para indicar tres dimensiones, ¿cierto? Hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, ¿ya? Tres dimensiones, en el cual un electrón, por ejemplo, está acá, en el punto rojo, en un momento. Después está acá, después está aquí, después está por acá, aquí, aquí, ahí, ahí. Tiene movimiento dentro del átomo en distintas direcciones, ¿sí? Y en distintas posiciones en cada tiempo. Es como si le sacáramos una foto a ese electrón que se está moviendo por todos lados, ¿cierto? En cada momento, distintas fotos, miles de fotos, veríamos esos miles de puntitos que está formando esta estructura tridimensional, ¿sí? Entonces, esta región, ¿cierto? Es lo que se conoce con el concepto de orbital. Toda esa región del espacio tridimensional donde podemos encontrar un electrón, ¿ya? Y ese movimiento del electrón tan como al azar, ¿cierto? Como tan sin seguir un cierto recorrido, como decía Bohr, una órbita, sino que acá se mueve como al azar, ¿cierto? Y ese movimiento al azar estaría siendo explicado por esta ecuación. Ustedes obviamente no tienen para qué saberse esta ecuación, no se les va a preguntar nunca, pero sí tienen que saber que hay una ecuación, que es una ecuación de onda, que trata de explicar el comportamiento, ¿cierto?, del movimiento de un electrón, ¿ya? Lo importante, ¿cierto?, es que orbital, concepto nuevo, ¿cierto?, es la región del espacio donde es más probable encontrar un electrón, ¿ya? Y chiquillos, las distintas variables de esta ecuación, ¿ya? Esos distintos símbolos que se utilizan acá, distintos valores que pueden cambiar, ¿ya? Son los que llamados números cuánticos, ¿ya? Veámoslo de otra forma, vamos viendo los distintos números cuánticos. ¿Cuáles son estos? ¿Ya? Estas direcciones de dónde está un electrón, dijimos, ¿ya? Son cuatro números cuánticos. En realidad se dice que son tres y un cuarto agregado, ¿cierto? Que es el spin, que apareció un poco más posterior. Sin embargo, hoy en día ya hablamos de cuatro números cuánticos, ¿ya? Está el número cuántico principal, que se simboliza con una n, el número cuántico secundario, simbolizado con una L minúscula, ¿ya? El número cuántico magnético, simbolizado con una M, y el spin. Se me olvidó ponerle acá, por cierto, pero sería una S. El spin es una S, ¿ya? Veámoslo al detalle. El primer número cuántico, también llamado número cuántico principal, ¿ya? Se simbolizaba con una N, dijimos, ¿ya? Tiene también otro nombre. También se le llama número cuántico energético, ¿ya? ¿Por qué? Porque este número cuántico indica la energía de los orbitales. En otras palabras, los números cuánticos también están indicando, como dijimos, la posición, la ubicación de un electrón en un átomo. Y acá está diciendo específicamente, los números cuánticos específicamente se ocupan para decir dónde está ubicado el último electrón, es decir, el electrón que está más lejos del núcleo, ¿ya? Aunque podría ocupar estos datos para cualquier electrón, ¿sí? Sin embargo, casi siempre se ocupa para el último electrón, ¿ya? Acá me dice, indique la energía de los orbitales, es decir, por ejemplo, un electrón puede estar ubicado, ¿cierto?, en un nivel de energía dentro de un átomo, o en un nivel mayor de energía, o en un nivel mayor todavía de energía, ¿sí?
dentro de un átomo. O sea, el número cuántico principal lo que está indicando es qué tanta energía tienen los orbitales donde están estos electrones, o este electrón, si estamos viendo el último. ¿Ya? Dice, es el mismo asignado por Bohr para las órbitas, ¿cierto? Cuando más pequeño sea el número, entonces indica que más cercano está al núcleo. ¿Ya? Este número indica la distancia entre el núcleo y el electrón. O sea, si tengo un número cuántico principal, vamos a ponerle un valor al tiro, por ejemplo, de 1. Ese me indica, el valor 1, indica que el núcleo y el último electrón tienen una distancia, pongámosle, del valor de 1. ¿Sí? Ahora, si el número cuántico principal es 3, por ejemplo, la distancia va a ser mayor entre el núcleo y el electrón. Entonces, si yo preguntara más adelante, les voy a preguntar, ¿qué distancia será más grande? ¿La, del, ¿La de un átomo que tiene un número cuántico principal de n igual a 7 o un n igual a 5? Ahí ustedes me van a decir que el átomo que tiene un número cuántico principal, ¿cierto?, igual a 7 va a ser más grande que el átomo que tiene un número cuántico principal igual a 5. ¿Ya? O sea, importa en el tamaño del átomo. Ojo con eso. El número cuántico principal influye en el tamaño del átomo. Entre mayor sea, más grande es el átomo. ¿Ya? Permite establecer el tamaño del orbital y en segundo lugar, por decirlo así, o consecuencia de esto, ¿ya?, el tamaño del átomo. ¿Ya? Se visualizan en forma de capas, ¿cierto?, alrededor del núcleo. Fíjense acá. Ahí, por ejemplo, tenemos el núcleo, puntito rojo, ¿ya?, y distintas capas alrededor que vendrían siendo los niveles de energía. O sea, acá está el nivel 1, nivel 2 de energía, nivel 3 de energía, nivel 4 de energía. Entre más lejos estemos del núcleo, mayor es la energía que tienen esos electrones. ¿Sí? Mayor nivel de energía posee. O sea, un electrón, para poder estar ahí, ¿cierto? Donde tengo el puntero acá, la única forma en el nivel 4 es que tenga mucha, mucha energía. ¿Sí? Ahora, si el electrón estuviera al nivel 1, ahí, tendría poquita energía. ¿Sí? Hay algunos electrones cancheros que les gustaría pasar a un nivel de mayor energía. ¿Ya? Y pasan a un nivel 2, por ejemplo, después del 2 al 3 y del 3 al 4. ¿Ya? Pero para poder pasar, yo le tengo que entregar energía a ese electrón para que pueda pasar. Y esa energía yo se la puedo entregar, por ejemplo, calentando los átomos, ¿cierto? Puedo entregársela con luz, por ejemplo, ¿ya? Y otras formas de energía. Yo les doy energía de alguna forma y este electrón puede adquirir, ¿cierto?, acumular esa energía y como subir de categoría, por decirlo así, ¿cierto? Pasar a un nivel de mayor energía. ¿Ya? Lo importante es que el número cuántico principal o energético, ¿ya?, tiene distintos valores. Siempre parte por el 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Pueden haber distintos, 6, 7, lo más normal, lo más común hasta ahora, ¿cierto? Me parece que se descubrió el nivel de energía 8, ¿ya? Y podría seguir, ¿ya? Recuerden que el tamaño de un átomo, ¿ya?, de un átomo, si lo lleváramos a la escala real, sería, imagínense ustedes, un estadio, ¿cierto? Y el núcleo sería, ni siquiera sería del tamaño de la pelota, sería como de un, de un octágono, ¿cierto? Por decirlo así, de un cuadradito, ¿cierto?, de la pelota. ¿Ya? O sea, sería muy pequeño el núcleo comparado a todo el tamaño del átomo que sería el porte del estadio. ¿Ya? O sea, harta diferencia, ¿cierto? ¿Ya? Acá fíjense ustedes, el nivel de energía 1, nivel de energía 2, es decir, tiene el nivel 1, más el nivel 2, nivel de energía 3, tiene el nivel 1, más el 2, más el nivel de energía 3. ¿Sí? O sea, si yo digo el número cuántico principal igual a 5, me refiero que o sea, tengo que entender que está incluyendo todos los demás niveles de energía. ¿Sí? El número cuántico secundario
también llamado número cuántico del momentum angular, o también llamado azimutal. ¿Ya? Ojo, les di tres nombres: momento angular, azimutal y número cuántico secundario. ¿Sí? Indica la forma de los orbitales, ¿ya? Y va a depender siempre del valor que tenga el número cuántico principal, ¿ya? Por ejemplo, se simboliza con una L, perdón, ¿ya? Está el L0, L1, L2, L3 y podría seguir, ¿cierto? Hasta, me parece que también hoy en día se ha descubierto el L4, que correspondería, si le perdón, a estos números, ¿cierto? Que son los valores de L, se les puso como un nombre, ¿ya? No fue un gran nombre, fue una letra nomás, ¿ya? Pero se le puso una letra para poder diferenciarlos por un motivo más que nada de conveniencia. Al final de la clase lo vamos a entender mejor, ¿ya? Pero, por ejemplo, al valor de L igual a cero, se le dijo que esto era, ¿cierto?, un valor de igual a S. ¿Ya? Se estableció que el 1 era igual a P, el 2 igual a D y el 3 igual a F. ¿Ya? Estas letras están indicando el tipo de orbital. ¿Ya? Recuerden que el número cuántico azimutal, ¿cierto?, indica la forma o tipo de orbital. ¿Ya? Dice, se visualiza la forma de subcapas dentro de la capa del nivel de energía y puede existir más de un nivel de energía, más de uno de estos orbitales por cada nivel de energía. Fíjense acá ustedes, acá se observa un orbital de tipo S. Ahí está, acuérdense que el orbital es la región del espacio donde es más probable encontrar un electrón. Y el electrón puede estar aquí, acá, ahí, acá, por allá, por acá, por acá, por allí. ¿Sí? Lo importante es que se ve como una figura tridimensional circular, como una esfera. Entonces, vamos a decir que el orbital de tipo S es un orbital que tiene una forma de esfera, ¿sí? Así como lo es el átomo en términos más mayores o más macros, ¿cierto? Acá, en este caso, igual sería como una esfera, ¿no? Orbital S. Los orbitales P, fíjense ustedes, si ese es el núcleo, los orbitales P tienen una forma así, como de una humita, ¿ah? Como de una, ¿cómo se llama? Una hélice, por decirlo así, ¿ah? De un avión que podría estar girando, ¿ya? En este caso el electrón se encuentra más probablemente en este sector, más condensadamente por ahí, y acá también es más probable que se encuentre en ese sector y algunas veces por acá alrededor, ¿ya? O sea, en otras palabras, el número cuántico secundario indica el tipo de orbital y los diferentes tipos de orbitales, por lo tanto, tienen distintas formas, diferentes formas, ¿sí? Recuerden que puede haber, por ejemplo, en un nivel de energía, puede estar un orbital S y un orbital P, por ejemplo. Fíjense acá el número cuántico secundario. Los orbitales de tipo S son una esfera, realmente, son redonditos, ¿ya? Obviamente estos están dentro de cada nivel de energía, por lo tanto, en el orbital S, ¿cierto? En el nivel 1 de energía tiene un cierto tamaño, es más chiquitito. El orbital S en el segundo nivel de energía es más grande, y así sucesivamente. A medida que sea más grande el nivel de energía, más grande es el orbital, ¿cierto? Para cierto tipo. Otro tipo de orbital, aparte de los S, que son esféricos, están los orbitales de tipo P. ¿Ya? Los orbitales de tipo P son, como dijimos, como una hélice, ¿cierto? Que podría estar girando. En este caso, los orbitales de tipo P tienen estas como si fueran dos gotitas unidas, ¿cierto?, por sus vértices, ¿ya? Y estas gotitas pueden tomar, ¿cierto?, distintas posiciones. O sea, habíamos dicho que este era el eje Y, el eje X, el eje Z, tres dimensiones, ¿cierto? En este caso, si ustedes se fijan, tiene un cierto ángulo y va principalmente, perdón, por el eje Y. Acá, en cambio, este orbital va por el eje Z y este otro por el eje X. Por lo tanto, perdón, a estos orbitales también se llama orbital Y, orbital Z, orbital X, ¿sí? O P.
X, P, Z, ¿ya? P, I. ¿Ya? Da lo mismo por ahora. Vamos a ver la próxima semana que sea un poco más de ejercicios de eso. Otro tipo de orbital, ¿cierto? Son los orbitales de tipo D. Chiquillos, acá obviamente tampoco es necesario que ustedes se sepan la forma al revés y al derecho, ¿ya? Que entre qué eje está esa parte del orbital. No, para nada. ¿Ya? Miren, fíjense, esto es como un chupete o como una argolla, ¿cierto? ¿Ya? Tienen formas bien especiales. Algunas de 4 formas, otros así, estructuras de esta forma. ¿Ya? Lo importante es que ustedes sepan que los orbitales D, ¿ya? Son 5 tipos diferentes. Ojo con esto, es que están escuchando. Los orbitales de tipo D son de 5 tipos diferentes. Los que ya hemos visto antes, que los orbitales de tipo P, son de 3 tipos diferentes. En cambio, los orbitales de tipo S, que ya hemos visto también, son siempre de un solo tipo, redondos. ¿Ya? Por último, aparte de los S, de los P, que hemos dicho, de los D, ¿cierto? Que eran 5, ahora están los F, que son 7. Acá, fíjense ya, la estructura de estos orbitales es mucho, mucho, mucho más compleja. ¿Ya? No tienen que saberse. Lo importante es que ustedes sí sepan que los orbitales F son de 7 tipos diferentes. ¿Sí? 7 tipos diferentes de orbitales F. Ya, y esta tablita relaciona el orbital, el tipo de orbital S, P, T o F, ¿cierto? Con el valor, el número cuántico secundario. Es decir, cuando tengo orbitales de tipo S, el valor de que adquiere el L es de 0. ¿Sí? Si orbitales son de tipo P, el valor que adquiere el L es 1. Y así, orbitales D, 2. Orbitales F, 3. O sea, estos son sinónimos. Si yo les digo, el, está en el orbital L2, ustedes tienen que saber que el L2 corresponde a la letra o tipo orbital D. ¿Sí? Por otro lado, acá sale el número de orbitales para cada tipo de orbital. Dijimos, y por cada nivel de energía. ¿Ya? Dijimos que los orbitales S son uno solo, ¿cierto? Por cada nivel de energía. Los orbitales de tipo P son 3 por cada nivel de energía. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el PX, PI, PZ? ¿Ya? Son los 3 tipos de orbitales P. Le podemos poner números también, ahí vamos a ver. Los orbitales D son de 5 tipos diferentes y los orbitales de tipo F son 7 tipos diferentes. ¿Ya? La cantidad de electrones, ojo con esto también. ¿Ya? Siempre, chiquillos, en cada orbital, recuerden esto, máximo 2 electrones. ¿Sí? Por lo tanto, si el orbital es S por cada nivel de energía hay solo uno, significa que puede aguantar hasta 2 electrones en su interior. Si los orbitales P son 3 y cada orbital P puede recibir o aguantar, ¿cierto? 2 electrones, ¿cierto? Y como son 3 en total, van a llevar hasta 6 electrones. Los orbitales D pasa algo parecido. Son 5 orbitales D, ¿cierto? Entonces esto podría ser 5 por la cantidad de electrones, que son 2 máximo por cada número de orbitales, ¿cierto? Entonces estos serían 10 electrones. Son 5 orbitales y 2 electrones en cada uno de ellos me genera 10 electrones, ¿cierto? O tengo un valor de 10 electrones. Por último, cuando tengo un valor de L igual a 3 o orbitales de tipo F, ¿cierto? Van a haber 7 números de orbitales. ¿Ya? Y en esos 7, como caen 2 electrones por cada orbital, ¿cierto? Acá serían, por lo tanto, 7 por 2 sería igual a 14. ¿Ya? Esto es relativamente lo mismo, me relaciona cierto número de energía, por ejemplo 1, con L, que va a ser 0, ¿ya? Y con cierta parte de números de computación electrónica, números cuánticos, ¿ya? Una combinación.
Lo vamos a explicar al final de la clase, no es necesario que lo entiendan al tiro. Lo que sí me interesa es que ustedes tengan estos valores más o menos claros, ¿ya? Que sepan que de orbitales de nivel de energía 1, el L va a ser igual a 0, y ese ya hemos dicho que es de tipo S. En cambio, si el N es igual a 2, ¿cierto? El L va a ser 0 y 1, por lo tanto va a ser, eh, ¿cómo se llama? Por lo tanto, en este caso va a tener dos valores posibles y puede ser S, que es el 0, o 1, que es P. ¿Eh? Acá, si el N es 3, tiene tres tipos de orbitales diferentes, los S, los P y los D. Si el N es 4, tiene cuatro tipos de orbitales diferentes, ¿cierto? El 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Y estos corresponden a los S, a los P, a los D y a los F. O sea, en el nivel de energía 4 recién aparecen los F. Listo. El tercer número cuántico, dijimos que era el número cuántico magnético, el M, simbolizado con M. ¿Ya? Este indica la orientación espacial que tienen los orbitales. ¿Ya? Es decir, si está hacia arriba, si está hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿ya? Hacia atrás, hacia adelante. Tiene también tres dimensiones, ¿cierto? Este número cuántico permite identificar esta cuestión así que ustedes ven todo un embrollo ahí, ¿cierto? Separarlo y decir, ya no, esto va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, qué dirección tiene, qué orientación espacial tiene. ¿Ah? Esto va a presentar valores enteros que van desde el -1, ¿cierto? En realidad, para que se entienda, van del 0 al medio, y hacia la izquierda puros valores negativos, puede ser hasta el infinito, y hacia la derecha puros valores positivos hacia el infinito. ¿Sí? Indica la orientación en el espacio orbital. A ver, para que se entienda más esto, ¿no? Por ejemplo, los orbitales S, como es uno solo le vamos a poner número cuántico magnético 0. Los orbitales P, como son 3, al del medio le vamos a poner 0, vamos a poner acá -1 y acá +1. Si son 5, al del medio 0, -1, -2, +1, +2. Y el ejercicio tipo 4, por decirlo así, acuérdense que los orbitales de tipo 4, de tipo F, ¿ya? Los orbitales de tipo F son, eh, son 7 tipos de orbitales F. Por ejemplo, vamos a ponerle al medio 0, al de la izquierda le vamos a poner números negativos, -1, -2, -3, infinito. Y a los de la derecha le vamos a poner números positivos, ¿cierto? +1, +2, +3, +4, +5, +20, hasta el infinito. ¿Ya? Lo importante es que el del medio siempre es 0. ¿Ya? El orbital que está al medio, en este orden que estamos haciendo nosotros en forma artificial, no es nada real esto, ¿cierto? Por nuestra forma artificial estamos haciendo este orden, y vamos a decir que del medio es 0. Los de la hacia la izquierda son negativos y hacia la derecha positivos. ¿Ya? Yo les voy a hacer calcular el número, perdón, antes de ver el spin, les voy a hacer calcular el número cuántico magnético, tanto la guía de actividad práctica como al final de esta clase. El spin, ¿ya? Indica el sentido de rotación que tiene un electrón sobre su eje, es decir, si está girando en contra de las manecillas del reloj o está girando a favor de las manecillas del reloj. ¿Ya? Es decir, hacia dónde gira un cierto electrón, hacia allá, por decirlo así, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Independientemente de otros números cuánticos, el spin, ¿cierto?, no se ve afectado por los demás. O sea, en cierto rigor sí se ve afectado, pero es un número que se describió en forma bastante independiente de todos los demás. ¿Ya? El número cuántico spin puede tener dos valores posibles. ¿Ya? Puede ser que un valor sea más un medio o bien menos un medio. ¿No? Cuando es más un medio ya casi no lo ocupamos, pero es principalmente cuando un átomo ya tiene sus electrones y estos electrones caen en orbitales que están vacíos y por lo tanto queda un espacio disponible en estos orbitales. ¿Sí?
es, por decirlo así, alguien que necesita, ¿cierto?, electrones para llenarse, ¿cierto? Orbitales que necesitan electrones para llenarse. En cambio, si el spin es menos un medio, significa, ¿ya?, que, aparte de un sentido de giro, ¿ya?, significa que el orbital está completo, ¿ya? Hay 2 electrones por cada orbital. En cambio, en este caso, que es más un medio, el orbital está incompleto. Hay solo un, ¿cómo se llama?, electrón en ese orbital, ¿ya? Incompleto, entonces, es positivo, más un medio, y incompleto, perdón, y completo cuando es menos un medio, ¿ya? Por último, terminando, fíjense acá, tenemos un acercamiento a lo que es la configuración electrónica, ¿ya?, donde vamos a aplicar los 4 números cuánticos que aprendimos. Por ejemplo, tengo acá un símbolo clásico de una parte de la configuración electrónica de un elemento, ¿ya?, que sale simbolizado por un número grande, una letra y un número pequeño que está elevando a esa letra, ¿sí? Este término de configuración electrónica, ¿cierto?, tiene, como dijimos, 3 partes. Entonces, una de las partes es, por ejemplo, ese 3 grande que aparece en este ejemplo, ¿ya?, viene siendo el número cuántico principal. O sea, si yo veo ese 3p5, ¿ya?, y me dicen a qué número cuántico principal pertenece, yo por este número grande digo el tiro: ah, al número cuántico principal número 3. O su n es igual a 3. ¿Eh? Otro vendría siendo este numerito chico que está arriba de la letra, ¿ya?, que corresponde al número de electrones, ¿ya? Y es lo que caracteriza a un átomo, por ejemplo, cuando hagamos la configuración electrónica, ¿ya? Y vamos a tener que saber hacer esa configuración electrónica. Pero indica el número de electrones que tiene, ¿cierto?, un átomo, ¿ya? Y el P, en este caso, es un número cuántico secundario, ¿ya? Recuerden que es el tipo de orbital, ¿ya? Eso es súper importante. Calculemos entonces números cuánticos. A ver, el n. ¿Cuál sería el n acá? ¿Cierto? Dijimos que debiese ser este número grande, ¿ya?, el 3. Perfecto. El L, el número cuántico secundario. ¿Dónde aparece el L acá? Claro, con la P, ¿cierto? La P, que es un tipo de orbital. El L, recuerden ustedes siempre que es el tipo de orbital. Solo que ustedes tienen que saber, por ejemplo, que el L igual a 0 es lo mismo que decir orbital S. El L igual a 1 es lo mismo que decir orbital de tipo P. L igual a 3, perdón, a 2, ¿cierto? Es como para decir que ese orbital pertenece, por ejemplo, a orbitales de tipo D, ¿ya? Entonces, cada número cuántico le corresponde a una letra, como le habíamos visto en una tabla que aparecía más atrás, ¿ya? Por tanto, si el S es 0, el P va a ser 1, ¿ya? Perfecto. Número cuántico secundario, L1. Ahora, el número cuántico magnético, que ya hemos dicho que se ponían un 0 al medio, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo de esta información sacar el número cuántico magnético? ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar nosotros 3 rayitas, ¿ya? Imagínense que yo dibujé sobre 3 rayitas, ¿ya? Y vamos a ir poniendo en estas rayitas todos los electrones que aparecen arriba de ese símbolo, perdón, de la letra, ¿cierto?, del número cuántico secundario, por decirlo así, ¿ah? Entonces vamos a ir poniendo una flechita arriba según los electrones que tenga este símbolo. ¿Y cuántos electrones hay? 5, ¿sí? 5 electrones. Por lo tanto vamos a poner de uno en uno, ¿cierto? Uno ponemos acá, otro acá, después volvemos al inicio. 1, 2, 3, volvemos al inicio, ¿no? Eso es para que podamos tener un cierto orden. Entonces, ponemos a esas 3 rayitas que dibujamos, le vamos a poner numeración.
Al del medio dijimos siempre 0. A la izquierda menos 1. Al de la derecha más 1. Entonces, pongamos esos 5 electrones que vemos acá en en este, en este ejercicio. Entonces, sería 1 electrón, 2 electrones, 3, 4 y 5. Ahí estaría el último electrón que yo puse, ¿cierto? En el perdón, en el 0. ¿Ya? O sea, en este caso, el M va a ser 0. Recuerden, siempre donde yo pongo el último electrón, ese es el número cuántico magnético. M igual 0. En este caso, porque el último electrón cayó en el 0. Ahora, el spin. ¿Cómo vamos a calcular el spin? Vamos a aprovechar este esquemita que hicimos acá y vamos a decir ya, si yo acá puse el último electrón, ¿sí? Que está yendo hacia abajo, ¿ya? Este orbital donde yo puse ese último electrón, ¿cómo quedó? ¿Lleno con 2 electrones? Cuando uno dice que está lleno significa que tiene 2 electrones, ¿no? Como máximo, ¿cierto? O está vacío cuando tiene solo uno. En este caso tiene sus 2 yeyes, ¿cierto? O sea, sus 2 electrones, ¿ya? Esos 2 electrones, ¿ya? Hacen que el spin esté completo. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuál era el spin cuando estaba completo? ¿Más un medio o menos un medio? Menos un medio, ¿cierto? Acá el spin sería entonces menos un medio. ¿Sí? Entonces, van a practicar, vean el video nuevamente si es necesario, ¿ya? Revísenlo. Eso, muchachos, por ahora, ¿ya? Harto, muy complejo, muy difícil, ¿ya? Mándenme sus opiniones, mándenme las tareas corregidas cuando les diga si las quieren corregir, ¿cierto? Lo importante es que practiquen, no es una materia difícil, van a ver en la guía, ¿cierto? Tienen que hacer los ejercicios, voy a tratar de hacer un ejercicio de ejemplo para que ustedes lo puedan revisar y compararlo con eso. Si se pierden, revisen este video nuevamente, ¿ya? Ya muchachos, cuídense, mucha suerte, que estén bien, chau.